Bueno, abrimos un espacio para hablar de educación y esta parece ser una buena noticia, ¿no? Bueno, a mí me gustó cuando nos enteramos del auge de las escuelas técnicas, ¿no? De que cada vez más jóvenes vuelven, porque hubo un tiempo importante en las escuelas técnicas en Argentina y ahora la noticia es que en diferentes lugares nuevamente se vuelve a apostar por esta escuela. Hay Y una sobre todo especie las de mujeres también. Sí, hay un revivir, ¿no? Se empieza a mirar nuevamente la escuela técnica como una alternativa a la hora de completar los estudios secundarios. En provincias como Santa Fe, por ejemplo, números que se han conocido, se ha triplicado, en los últimos 10 años se ha triplicado la matrícula de las escuelas técnicas y muchas mujeres son las que eligen esta alternativa. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? Me gusta el tema de las escuelas técnicas y su rol también en la formación de los estudiantes. Estamos con María nosotros, Laura. sí, María Laura de la Barrera, bueno, que nos acompaña siempre, psicopedagoga y especialista en neurociencias. Siempre tengo que leer porque me olvido todo tu currículum. Está bien. Acotado currículum en este caso. Es mucho más largo. Sí, por supuesto. Sí, es verdad. Sí, bienvenida. Muchas gracias. Un lindo tema para conversar por ahí. Esta ¿no? propuesta es muy interesante porque ha habido muchos avances. Las escuelas técnicas están volviendo a ser lo que quizás en algún tiempo eran y con esta variante de que hay una suma de mujeres, ¿sí? Esto tiene que ver, como vos decías, en Santa Fe ha habido muchos avances. Las estadísticas indican incluso que hay un 300% más de lo que había, por ejemplo, hace unos 11 años en relación con las mujeres y un 200% explica en relación en general. Pero lo valioso de esto es que vuelve a ser una mirada y que empieza a ser una mirada para las mujeres como elección. Además por la importancia que tiene, uno piensa en esa relación que la escuela tiene con su territorio. En general las escuelas técnicas tienen una orientación o se dedican a hacer cosas que son parte de las necesidades que tiene el contexto, ¿no? Exacto, se habla de prácticas profesionalizantes que están ligadas a la currícula de estas escuelas, donde no hay, digamos, una cuestión económica mediante, sino que es un aprender y es un aprender afuera y adentro de la escuela, porque hay escuelas que tienen laboratorios y cuestiones dentro, pero sí el contacto con la realidad, campo, con las empresas, con las fábricas, bueno, entonces esto es salir y hay encuestas que señalan que garantiza como una mejor formación. Quizás eso también de los chicos, ¿no? El conocer, el animarse a ir, también ha apostado en esto de que la mujer elija la inclusión de la famosa educación sexual integral en todas las escuelas. Entonces, al conocer algunas cuestiones y que las oportunidades deben ser iguales por género, hace que las mujeres se animan más y aparte, según lo que uno ha investigado, les da una posibilidad de trabajar, sobre todo en escuelas técnicas de noche. Las mujeres señalan que pueden trabajar de día. Hay chicas que cuentan que trabajan en una panadería y a su vez pueden estudiar en una escuela técnica de noche. En general tienen más carga horaria, tienen más carga horaria, una metodología diferente a la escuela. Se requiere también de mucho acompañamiento de docentes y de padres porque es más, aparentemente es más, aunque sea en cantidad de tiempo, ¿sí? Aparte, son posibilidades que por ahí desde otras escuelas no se ven, pero las estadísticas también indican que, por ejemplo, en la formación de matemáticas y lengua, pareciera que también se destacan en estas escuelas. Bueno, habría que ver qué estadísticas, ¿no? Pero bueno, es otra cuestión a considerar. ¿Podríamos decir que las escuelas técnicas se ocupan de educar para el trabajo? Es un poco, digamos, la idea, si todas, digamos, las escuelas en algún punto se piensa y hay materias que piensan en la educación como ciudadanos, en la formación, pero estas escuelas son más específicas en eso y en algunas áreas de formación, electromecánica, alimentación, exacto, óptica. Por ejemplo, en Córdoba hay estas opciones y se muestra que, por ejemplo, hoy las elecciones, 4 de cada 10 en Córdoba son mujeres en las escuelas técnicas. Es toda una cuestión que antes no la teníamos. Antes se limitaba al hombre, exacto, ¿no? Y persisten, si bien en primer año quizás no hay tantos, persisten, digamos, hasta los últimos años. Y estas chicas, sí, haciendo. Además de carga horaria, son más años en general. Son un poco más de años porque hay toda ya salen con una titulación, incluso algunos cuentan que producto de esta práctica después quedan con mayores posibilidades de trabajo. Y eso también es muy interesante. Y en algunas épocas, hace unos años, eran muy convocados, por ejemplo, desde España.
con algunas, digamos, modalidades. Y conozco gente que ha ido a trabajar en función solo del título del secundario. Mira. Sí, Vale. es muy interesante eso. Bueno, y estamos hablando ahora de una época de resurgir, ¿no? De al menos de 10 años en la que la escuela técnica ha comenzado a crecer nuevamente en su matrícula. ¿Qué pasó para que se dejara de ver a la escuela técnica como una alternativa? Yo creo que se ha constituido de nuevo en un desafío y en una necesidad. Se requiere de mano de obra más calificada. Hay saberes que solo este tipo de escuelas lo dan. Y después se refuerzan quizás en estudios, porque muchos dicen eso, después en estudios superiores es como que reafirman y demás. Yo conozco gente egresada de algunos colegios que en su formación, en este reafirmar en la universidad, sí han tenido otras oportunidades. Pero, digamos, los niveles, por ahí, la calidad de mano de obra, los trabajos que, digamos, encuentran, suelen ser mejores, mejor calificados que quizás los egresados de otras escuelas o con otras situaciones. También pienso que desde la cuestión pedagógica, y esto es una cuestión de hipótesis, por supuesto no tiene ningún tipo de sustento detrás, o al menos que yo conozca, pero creo que estamos en una época también del hacer, ¿no? En estos problemas, de que en estas cuestiones, claro, de que los chicos cuesta sentarse en la silla, cuesta prestar atención, de tenerse tanto tiempo, que estén esos espacios en que los chicos hacen directamente, manipulan y demás. El entusiasmo más también. Exacto, el poder llevar a la práctica la teoría, lo que van aprendiendo, y el poder ir probando, el poder ir animándose, eso también hace a algo que desde las pedagogías, la psicología y demás, habla del empoderamiento del adolescente. En épocas como hoy, que uno no cree mucho o hay una tendencia a creer poco en el joven, en el adolescente, que siempre es apático, contrario a eso hay... están demostrando que por nada que ver. supuesto, tienen muchos de estos adolescentes tienen muy buenas ideas, pero siempre van a requerir del acompañamiento de un adulto en su función de adulto, porque por ahí esto de ser amigos de los papás, de los profesores, no. Si ellos ven que hay un adulto que cree en ellos, que les pone algunos límites exactamente, también, y que espera y apuesta a que seguramente, si no sale del todo bien de entrada, va a salir con un poco de perseverancia y paciencia, ellos se animan a hacerlo y a apostar a estas nuevas cuestiones. Hay muchas escuelas agrotécnicas, ¿no? En Argentina y buenas. Sí, las comparaciones, por ejemplo, que buscábamos es que, por ejemplo, en esto de género, San Luis es la que está más equiparada entre varones y mujeres, por ejemplo, y no así Buenos Aires. Y en Córdoba, como ya te dije, hay esta proporción que es interesante y tiene como una trayectoria, y esto es repuntar, no tiene tantos años como sí pasó en Santa Fe. Claro. Pero realmente que hay un resurgir de estas escuelas y hay que aprovecharlo. Bueno, además, ojalá el Estado acompañe también ese interés que hay de los jóvenes, porque también es importante decir, se ha denunciado muchas veces la desinversión que había en las escuelas técnicas, el desmantelamiento en los talleres. Que se necesita, exactamente, cuando no había inversión en eso, probablemente también no aparecía como una opción atractiva, ¿no? Porque apostar en educación es lo primero. Sí, claro. Puede haberse otras intenciones y demás, pero esos chicos están en edad de educarse, el adolescente, el joven, y bueno, lo que hay que generar son espacios para que vuelvan a las escuelas, que sea ese su lugar, y quienes se sienten muy cómodos aprendiendo, vuelven y apuestan a eso. Bueno, que quede el mensaje también en época electoral, ¿no? Muy pocas propuestas o casi nada vinculado a la educación hemos escuchado. Así que vamos a hablar un ratito, de las propuestas. Queremos escuchar eso queremos escuchar. Queremos escuchar propuestas. Vamos a tirar el tema. Gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes.